Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Somos muy pocos hoy. Eh, bueno, no sé, yo la veo a Lara solamente y a Silvia. No sé, siendo tan pocos, los demás, los que puedan abrir la cámara, suma un poco más, como para sentirnos un poco más acompañados. Eh, bueno, hoy van quedando pocos en realidad porque muchos ya promocionaron el otro día. Yo venía planificando un poco cómo hacer este repaso. Entonces, por un lado quería escucharlos a ustedes a ver si hay temas puntuales que quieren que desarrolle. Sí, Silvia. ¿Podría ser en sociedad anónima la parte de acciones, los distintos tipos y cuáles están permitidos y cuál no está permitido? Acciones, sí, perfecto. Ahora, vamos a hacer algo, a ver, un minuto que me voy a anotar. A ver, acciones y clases de acciones, sí. ¿Qué otro tema? Yo quería ver si podemos ver el artículo 33. Participación. Sí. Bueno, algunos más van llegando, ya nos sentíamos muy solos. Hola, Ceci. Hola. ¿Qué tal? Bueno, está bien, Kevin, te dispensamos de la cámara. Porque yo les había dicho ya que somos poquitos que vayan abriendo las cámaras, pero bueno, en la medida que puedan. Sí, Silvia, si quieren abran el micrófono, tal somos poquitos, déjenlo abierto. Bueno, responsabilidad de directores, la diferencia entre exención, extinción, exhibición, ¿puede ser? ¿Sí? A ver, hoy es a Bueno, la carta, hoy piden ustedes. bueno, gracias. Alguien está anotando la diferencia de consejo de vigilancia y sindicatura. Sindicatura. A ver, porque yo quería aprovechar lo más intensamente posible que tenemos 5 clases antes del integrador. Creo que nos permite hacer un paneo por casi toda la materia. Mi idea era intercalar 2 actividades para que hagan ustedes, porque a veces el hacer actividades también les termina de mostrar qué está faltando o qué no. Eh, Está bien, no importa, a ver, era que abran el micrófono los que puedan. Entonces, mi intención era hoy dar una clase, a lo mejor puedo tomar algunos de estos temas. El miércoles que trabajen ustedes, que mi idea era tratar de prepararles una actividad para hacer durante el miércoles y conectarnos un rato, quizá no a las 7, a lo mejor a las 8, 8 y algo, para hacer una devolución o resolver ese trabajo. Y la semana que viene volver a hacer un poco lo mismo. Repasar otros temas el lunes y después el miércoles trabajar ustedes. Y ya la última clase antes del examen y ya les contesto dudas. Ahora, la idea es que ustedes me propongan temas. Yo acá tomé nota de esto. De la primera parte, por mí se me ha ocurrido tomar esta semana para la primera parte de la materia y la semana que viene la segunda parte, para ordenar un poco. Hasta ahora de lo que me dijeron, el artículo 33, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito. ¿Algún otro tema de la primera parte? Profesor, sí, yo quería preguntarle por las sociedades controlantes y controladas, si Sí, podemos hacer un repasito. es el 33, lo mismo me había preguntado Lara. Perfecto. Eso Y, ahora si, lo... y también, y si eso tiene que ver con las sociedades offshore y en fraude a la ley, si se relacionan en algún punto No, pero o si no. quieren podemos verlas también.
Bueno, gracias. Bueno, ¿algún otro tema más de primera parte? Primera parte yo diría hasta SRL o hasta SAS. Bueno, vamos a arrancar. Hay un tema donde fallaron bastante en los exámenes, en el primer parcial, que es este de la participación, con lo cual, si les parece, yo les hablo un rato de todo lo que es participación, digamos artículo 27, en alguna medida 28, y después 30, 31, 32, 33. Así ampliamos un poquito como para entender que no es solo el 33. ¿A qué nos referimos con participación? La participación es la capacidad de ser socio, ¿sí?, de otra sociedad. Y por supuesto, ¿quiénes pueden ser socios en principio? Tanto personas físicas o humanas como jurídicas. Entonces, cuando hablamos de esta capacidad de ser socio, tenemos que pensar en la participación de las personas humanas, donde hay muy pocas restricciones, que ahora las vamos a ver, y en la participación de las personas jurídicas, o sea, cuando el socio de una sociedad es a su vez otra sociedad. ¿Se entiende eso? Bueno, Adrián, me lo anoto para después. Diferencia entre objeto del contrato y objeto social. Si me olvido, haceme acordar antes de irnos. Entonces, respecto de las personas humanas, ¿qué limitaciones tengo en cuanto a capacidad? Por un lado tengo el tema de los casos en que no hay un consentimiento absoluto. ¿Cuándo yo no tengo un consentimiento absoluto para ser socio? ¿Cuándo les parece que alguien se incorpora sin un consentimiento absoluto? Cuando es heredero, cuando se incorpora. Ahí está, muy bien, Lara. El caso del heredero. Y si se quiere, un caso que se puede parecer, aunque no es el mismo, el caso de los menores. O sea, cuando además de heredero es un menor el heredero. Claro. Donde ahí sí tengo una falta de consentimiento. Porque cuando es un mayor, a veces se dice que es un consentimiento relativo, pero consentimiento al fin, porque aceptó la herencia. En el momento que yo acepto una herencia, presto un consentimiento. Si no quiero ser socio, me alcanza con rechazar la herencia. Acuérdense que la regla era que si está previsto en el contrato que los herederos se incorporan, para el heredero la causa se vuelve obligatoria. O sea, si acepta la herencia se incorpora, si no la acepta no. Salvo en las sociedades, bueno, las accidentales no existen más, pero en las colectivas, donde la cláusula no es válida, pero en todas las demás, cuando hay cláusula de incorporación, el socio se incorpora. Y en la sociedad por acciones, aún sin cláusula, el socio se incorpora. En las demás no. En la SRL, colectiva, comandita simple, si yo no tengo cláusula, ahí el heredero tiene derecho al valor de la parte del causante, pero no a incorporarse. Ahora, cuando el heredero se incorpora, la ley contempla esta situación de alguien que se ve inmerso en una sociedad en la que por lo menos no prestó un consentimiento claro como quien se asocia. A lo mejor a mí me viene con un paquete, yo a lo mejor no estoy dispuesto a rechazar una herencia muy importante porque hay una sociedad, pero tampoco es que tenía ganas de incorporarme. Entonces, ¿la ley qué le da al heredero? Primero, cuando estamos en sociedades de personas, el derecho a exigir que la parte de ese heredero se transforme en de responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir esto? Si es una sociedad colectiva
yo soy heredero, puedo decir, está bien, acepto, porque hay una cláusula que dice que me incorporan, acepto porque no me queda otra, pero exijo que mi parte se transforme en, podría ser comanditaria, si la transformamos en comandita simple, o que se transforme la sociedad en una SRL, o en una anónima. ¿Está claro? Yo puedo exigir que mi parte se transforme en una parte de responsabilidad limitada, si no lo era. Y no solo esto, si el heredero es menor, es obligatorio que esto sea así aunque nadie lo exija. O sea, el propio juez de la sucesión debe ordenar la transformación de la sociedad en una que permita que el menor entre como socio con responsabilidad limitada. ¿Está claro esto? Esto es artículo 28. Y la otra ventaja para el heredero es en las sociedades, en las SRL, que lo que se les permite es salirse de la sociedad sin respetar, por un breve tiempo, sin respetar las limitaciones para transferencia de cuotas. Ustedes se acuerdan que en la SRL es válido establecer limitaciones a la transferencia de cuotas. Bueno, esas transferencias no se oponen a los herederos por, si no me falla, no me acuerdo si eran 30 o 60 días. Esto está en el 155. Tres meses. Durante 3 meses, los herederos pueden vender esas cuotas desentendiéndose de las limitaciones. Es una forma de permitirles salir a quienes a lo mejor no quisieron entrar. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Bueno. Sí. Si no me frenan, ¿eh? Segundo tema en cuanto a la participación de los socios. El tema de la sociedad entre cónyuges. ¿Los esposos pueden formar parte de sociedades entre sí? Sí. Si se atienen al artículo 27 actual, sí. El artículo 27 hasta el 2015 decía que no, en realidad solo anónimas o SRL, y el actual dice pueden formar cualquier parte de sociedad, incluso sociedad de la sección cuarta. Pero, ¿alguien tiene a mano un código civil y comercial? La ventaja de que ahí es impresionante cómo se levantaron todos. Pero la ventaja de estar en casa, ¿no? En la facultad no lo hubiesen tenido. Busquen el artículo, a ver si es el 1000 o el 1001. El de incapacidades para contratar. El 1001 habla de las inhabilidades para contratar. Ese, creo que es el 1001, lee el encabezado y después saltar al inciso D, de dedo. No, entonces si tiene incisos es el 1002. Ah, 1002, puede ser. ¿Leo el 1002? Son inhabilidades especiales. Sí, ese. No pueden contratar en interés propio. ¿El inciso cuál me dijo? El D, de dedo. Los cónyuges. Los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Los albaceas que no son herederos no pueden celebrar el contrato de compraventa sobre los bienes de las No, está bien, ahí propietarias. ya. Claro, sí. Entonces, el inciso Solamente D, dice de los cónyuges no pueden contratar los cónyuges entre sí. entre sí. ¿Pueden celebrar contrato de sociedad? Y por el código comercial, no. Bajo, sí, comercial no. Ahora, el 27 de la ley de sociedades, ¿qué dice? Que sí. Que sí. En teoría nos tendríamos que basar sobre lo que habla el código. Acá tenemos un problema. Me acuerdo que fue tema de debate de 2 paneles enteros en el Congreso de Derecho Societario, no en el último, en el 2016, cuando recién había salido el código. La mayor parte de la doctrina, pero mayoría abrumadora, dice que la ley de sociedades prevalece sobre el Código Civil y Comercial, con lo cual dice que pueden.
La IGJ no tomó postura, pero parecería decir que no. Y yo personalmente creo que no pueden. Veo tema a resolver, o sea, fundamental. Ustedes pueden tomar el punto. ¿Cuál es el Si argumento? usted me pregunta en el examen, ¿qué le Eh, digo? ¿Lo que me parece, lo que interpreto? Mientras me lo fundamentes bien, puedes decir lo que quieras. Bien. Y va a estar perfecto. Mientras lo fundamenten bien. ¿Cuál es el fundamento de los que dicen que sí pueden? Dicen, bueno, tengo una contradicción. Ante la contradicción prevalece la norma especial. Ley de sociedades. ¿Sí? El 1002 es una norma general que cede que, obviamente, el artículo 27 está creando una excepción. Y en fundamento de esa postura, agregan que no es la única excepción. Porque, por ejemplo, el contrato de mandato expresamente dice que se puede celebrar entre cónyuges. O sea, un cónyuge le puede dar poder al otro. Y también es un contrato. ¿Qué decimos los poquitos que pensamos que no? Si ustedes estudian por Nissen, si van a la ley comentada de Nissen, que es la obra que supongo muchos están siguiendo, él dice que no pueden, hace la salvedad cuando construyan la sociedad con bienes propios. O sea, cuando cada cónyuge aporte bienes no gananciales. Y él toma un fundamento que es como un poco de sentido común, que dice, si los cónyuges construyen la sociedad con bienes gananciales, ¿cuál es el sentido de esa sociedad? Unir bienes que ya estaban unidos. Yo personalmente tengo otro argumento para llegar a la misma conclusión. Hay jurisprudencia muy antigua de la Corte de la Nación que dice que antes de reconocer una contradicción entre normas, hay que buscar una solución que no implique contradicción. Es una teoría que los constitucionalistas llaman la teoría de los dos náufragos. ¿Por qué? Dicen que en realidad es como si yo me encuentro con dos náufragos y digo, solo puedo salvar a uno. Bueno, esa sería, obviamente, solo puedo salvar a uno, tengo que salvar a uno, pero sería la última salida. Primero tengo que ver si puedo salvar a los dos. Siempre tengo que agotar la instancia de salvar a los dos. Entonces dicen, en la interpretación de una ley, antes de reconocer una contradicción que implicaría invalidar a una, yo tengo que ver si puedo salvar a las dos leyes. Por eso lo de teoría de los dos náufragos. Se los cuento porque a lo mejor les va a quedar más con el nombre de la teoría de los dos náufragos. Es un principio que la Corte, desde, no el siglo pasado, del siglo anterior, lo mantiene en sus fallos. O sea, antes de reconocer una contradicción que obliga a elegir entre dos normas, dice que hay que hacer el esfuerzo hermenéutico de interpretar en el sentido de la validez de ambas normas. ¿Sí? Entonces, yo puedo interpretar estas dos normas, el 27 y el 1002, de alguna forma que me valide ambas normas. Y hay una. El 1002, vieron que dice los cónyuges bajo régimen de comunidad. Sí. A ver, Cintia, lo tenías vos, ¿no? El código. Sí. Léelo de vuelta. El 1002. Un momento. Ya voy, Sí. Acá, 1002. No pueden contratar en interés propio. Los cónyuges bajo un régimen de comunidad entre sí. Entonces, los cónyuges bajo régimen de comunidad. Ahora, ustedes ya vieron familia, ¿no? Sí. Saben que hay otro régimen además de comunidad. El de división de bienes. División de bienes. Y esos cónyuges sí pueden contratar entre sí. Los cónyuges bajo régimen de división de bienes no los alcanza el 1002. Entonces, No, pues entrarían con los bienes propios. claro, en realidad, los cónyuges bajo régimen de división de bienes no tienen bienes gananciales, son todos propios. Porque no tienen comunidad de bienes. Entonces, ¿existe posibilidad de salvar a las dos normas? Sí. Es decir, los cónyuges bajo régimen de comunidad no pueden contratar. Los cónyuges bajo régimen de división sí pueden. Con lo cual el 27 es para estos últimos. Ah, ok. Entonces yo tengo una forma de salvar las dos normas. Si aplico la doctrina de la Corte, tengo que salvar las dos normas. Y decir,
El 27 y el 1002 no se contradicen. Pueden celebrar contrato de sociedad los cónyuges en estado de división, cuando no tienen comunidad de bienes. Los cónyuges por régimen de comunidad no pueden celebrar contrato de sociedad porque violarían el 1002. Pero repite de vuelta, por favor, doctor, eso. Sí. Entonces, esta interpretación que dice el 1002 se refiere a los cónyuges bajo régimen de comunidad de bienes. El 27 se refiere a los cónyuges en estado de división de patrimonio o bajo régimen de patrimonios separados. Claro. Entonces, esa interpretación me permite aplicar las dos normas, sin invalidar ninguna. ¿Está claro? Entonces, según la Corte, esta es la interpretación correcta. ¿Pueden celebrar entonces? Había dicho. Entonces, los cónyuges con patrimonios separados pueden celebrar entre sí cualquier contrato, incluido el de sociedad, de cualquier tipo. En cambio, los cónyuges bajo régimen de comunidad no pueden celebrar ningún contrato, que era de sociedad. Esta interpretación salva a las dos normas. Por eso yo creo que es más correcta. Pero la mayor parte de la doctrina entiende que no, que se impone el 27 para cualquier clase de cónyuge. Gracias. ¿Sí? ¿Se entendió entonces el 27? Sí. Ahora, ¿cuál es la sanción si ustedes se enrolan en la postura de que aplica el 1002? ¿Qué pasa si constituyen una sociedad, una SRL o la sociedad que fuera, dos esposos? En principio podrían constituirla. A ver, si podrían o no, depende en qué teoría te enroles, digamos. Pero supongamos que vos crees que sí. Ahí no hay problema. Ahora, para los que pensamos que no, ¿cuál sería la consecuencia? Problema de ustedes, ¿no? Pero, profesor, sí, Pasarían a hacerle la sección cuarta, pero estamos en la misma porque... No. Claro, no. A ver, Esteban, ¿me vas a decir algo? sí, le iba a decir lo de la sección cuarta, pero no. No, es Claro. nulo. Es nula, claro. Es nula. Ah, ¿quién lo dijo? Ana. Sí. Es nula. Entonces la primera que conozco yo que es nula, porque todo lo que pasa que carece de algún tipo de Se puede subsanar. elemento, lo que subsanar, pasa en claro. la sección cuarta, Claro, pero acá es subsanable esta nulidad. y no, No, para mí No. no, porque si la No. constituyeron entre ambos, no. excepto que se Claro, divorcien, Claro, sí, se divorcian, pero a veces se divorcian podrían constituir una nueva después. No la Claro. claro, Pero no el sería la régimen, misma. el régimen no lo pueden cambiar. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que yo siempre digo, bueno, muchos pueden pensar que es válido. Nula en El realidad. riesgo es enorme, el riesgo de la nulidad. ¿Sí? Claro. Bueno. La sanción entonces es la nulidad. Es la nulidad que deriva del Absoluta. Código Civil. Porque Claro. hay una incapacidad. Es una incapacidad especial. ¿Se acuerdan que en el Código Civil ustedes tienen las incapacidades generales y las especiales? Sí. Acá hay una incapacidad especial. Pero sí podrían contratar mediante un socio, mediante socio aparente, ¿no? O socio oculto. No. A ver, ¿por qué no? Sí, lo podemos hacer para que nadie se dé cuenta. Ah, sería un fraude igual para mi punto de vista, pero estoy si pensando. surge, si se demuestra que en un socio aparente, el contrato es nulo. También. Porque vuelvo a decir, los contratantes no tienen capacidad. La falta de capacidad se sanciona con la nulidad. Sí. ¿Está claro? Sí. Bueno, ¿se entendió el 27? Sí. Sí. Ahora sí. Que no era tan fácil. No. Bueno, estos son los temas con las personas humanas. Ahora vamos
vamos a complicarnos un poco más con el supuesto en que el socio es una persona jurídica. O sea, puede ser otra sociedad. Claro. Y acá empiezo a tener limitaciones. Acá vienen los artículos 30, 31, 32 y 33. Vamos a empezar por el último, que es el que trae las definiciones. Primero hay dos conceptos que define la ley: vinculación y control. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo hay vinculación? O si alguien se anima, ¿qué quiere decir que dos sociedades están vinculadas? Cuando se controlan entre ellas unas a la otra. No, ahí ya hay control. No, eso es control. La vinculación es como una instancia menor al control. A ver, cuando una influye en otra, o sea, cuando una sociedad tiene la capacidad de influir. Era cuando podía dar, digamos, su opinión, pero no tenía el control de la otra sociedad. O sea, como que... Exactamente, cuando, a ver, no tiene el control, pero influye en las decisiones de la otra. Tiene una influencia, no control. Entonces, la ley define que hay vinculación a partir del 10% de participación. Cuando yo alcanzo o supero el 10%, se entiende que ya hay un vínculo. Lo que se llama participación vinculante. ¿Sí? Gracias. Empiezo a hablar y se me seca. Entonces, hay participación vinculante, lo que refiere es que la sociedad que participa tiene alguna influencia. Muchos critican por qué la ley toma un 10%. Un 10% puede ser muy poco y puede no haber vínculo. No puede no haber vinculación. Pero toma esa pauta. Y a partir de que hay vinculación, ya la ley de sociedades empieza a exigir, sobre todo información contable, considerando que hay un grupo económico. ¿Qué es un grupo económico? Un conjunto de dos o más sociedades con vínculos entre ellos que permite presumir que puede haber una dirección o comportamiento estratégico del grupo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces pasa que un conjunto, un grupo de sociedades, tiene una estrategia grupal y se mueve como tal. Ustedes alguna vez habrán visto en noticias el grupo tal o el grupo fulano hablando de un grupo de sociedades. ¿Sí? Cuando hablamos del grupo de sociedades, en general lo que hablamos es de un grupo que actúa en forma coordinada. Compuesto por varias sociedades. Cada sociedad es una persona independiente. Pero hay una coordinación en el grupo. ¿Por qué la doctrina critica lo del 10%? Porque un 10% no me marca la existencia de un grupo. ¿Qué hacer con el 10% de otra? Es irrelevante y no marca que exista un grupo. Pero esta ley tomó esa pauta. A partir del 10% ya empieza a pedir información del grupo. ¿Sí? Lo que a veces se dificulta porque una sociedad que tiene el 10% de otra, a veces no consigue toda la información que quiere. Porque yo a una accionista que tiene el 10%, puedo o no darle bolilla. ¿Sí? Claro. Pero bueno, es la pauta que nos vamos a dar ahí. A partir del 10% considera que ya hay un vínculo entre las sociedades. Ya no son indiferentes. Por abajo del 10 no considera que exista ningún vínculo. Cuando la participación llega al 25%, la ley obliga al participante a informar. ¿A informar qué? A informarle a la participada que tiene un 25% de sus acciones. ¿Por qué se hace esto? Para evitar lo que se llama toma hostil de control. ¿Saben qué es una toma hostil de control? Cuando alguien, sin decir nada,
A ver, Facundo, ¿ibas a decir algo? No, ni idea, dije. Ah, bien. Pensé que ibas a dar una idea. Cuando alguien, sin decir nada, empieza a comprar acciones de otra sociedad, de a poco, va y le compra las acciones a uno, a otro, compra en la bolsa, callado, y de golpe un día aparece una asamblea y dice, yo soy mayoría. Claro. Eso se llama toma hostil de control. Imagínense ustedes que están tranquilos y de golpe aparece un nuevo dueño. Para evitar esa toma hostil, se impone que el que llega al 25% tiene que avisar. Entre nosotros, requisito absurdo, porque alcanza que yo compre una parte a mi nombre, una parte a nombre de mi primo, y ya Sí, es está. lo mismo. Son requisitos que están en la ley, pero que son demasiado fáciles de saltear. Y después, si seguimos subiendo, vamos a llegar al control. Nos estamos subiendo, empezamos de la vinculación, el 25% como un punto medio donde hay que avisar, y después llegamos al control. ¿Cuándo hay control? Cuando alguien domina las decisiones ordinarias de la otra sociedad, o sea, la asamblea ordinaria. Si yo tengo votos como para imponerme en la asamblea ordinaria, entonces soy controlante. Ya no soy vinculado. Ya soy controlante porque la sociedad va a hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Sí. Pero la ley agrega algo más. Cuando define control, dice que hay dos formas de control. En la primera parte. Entonces, vean, yo les digo el 33. Se consideran sociedades controladas aquellas en que la otra sociedad, en forma directa o por intermedio de sociedad a su vez controlada, 1. Posea participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en reuniones sociales o asambleas ordinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo más de la mitad de los votos de las asambleas ordinarias. Directamente yo, a lo mejor por terceros, luego decían, los grupos a lo mejor. Yo tengo el 30% de los votos, pero a su vez controlo una sociedad que tiene el 25%. O sea, de algún modo, controlo la voluntad. En la asamblea se va a resolver lo que yo quiera. ¿Sí? Sí. El control interno o control de derecho. Los votos. Acuérdense ustedes que había acciones de más de un voto, con lo cual puedo llegar a tener control y ser mayoritario en el capital. Supónganse que yo tengo el 20% de las acciones que tienen 5 votos y el 80% restante tiene un voto. Yo con el 20% soy controlante. ¿Sí? Se entiende que esto no tiene necesariamente que ver con el capital, sino con la cantidad de votos. ¿No? Sí. Si alguien no me avisa, Pero después el artículo 33, en el segundo inciso, define otra clase del control, que es el llamado control externo o control de hecho. En el que habla de los especiales vínculos. O sea, puede ser un socio que a lo mejor no tenga la mayoría de votos, pero controla igual. Por ejemplo, yo tengo el 40% de los votos, pero sé que hay un socio que tiene el 25% que se murió y no tiene herederos y acá no va a aparecer nadie. Yo con el 40% controlo. Soy controlante. ¿Está claro? Y puede... No. A ver, supongamos que yo tengo el 40% de los votos. Ustedes dirían, en principio, no soy controlante, porque puede haber alguien con el 60% que me gane.
Pero vamos a suponer que en el resto de los votos, que no son míos, hay una parte que no viene a las asambleas. Por ejemplo, con una accionista que falleció y no tiene herederos y nadie se ocupó de buscar la venta vacante. Porque están en bolsa y están atomizadas entre miles de propietarios y no viene nadie. Por lo que fuera. A lo mejor con un 40% controlo. ¿Está claro? Claro. La segunda variante. ¿Alguien dijo no? No. Y la segunda variante. Puede ocurrir que haya, la ley habla de especiales vínculos. Supongamos que yo sea el único cliente de la sociedad. ¿No controlo? Y quizás podría no ser socio, no tener ni una acción. Pero soy el único cliente. Sí, en una clase había dicho que sí, te había puesto un ejemplo que en este momento no me acuerdo, que era el único socio, era que como que la sociedad existía por ese socio, por el pedido. O sea, ¿Por qué? por lo que se fabricaba para el socio, algo así, no recuerdo bien. No me acuerdo del ejemplo, pero a ver. Creo que era algo de autoparte, no recuerdo bien. A ver, en autopartes será esto, el único cliente. Hay fábricas de autopartes, por ejemplo, una fábrica que hace, no sé, la óptica, o sea, el faro delantero derecho del Volkswagen Golf. Claro. ¿Tener otro cliente que no sea la Volkswagen? ¿Y no? No. Puede vender alguno usado, pero en el mercado grande, de los 0 kilómetros, solo la Volkswagen le puede comprar. Claro, y ahí era que si Volkswagen, por ejemplo, deja de fabricar ese modelo, O le dice, bueno, mira, no te pago más a 60 días, ahora pago a 180. también, claro. O no te lo pago más, no sé, 500 pesos la pieza, ahora lo pago 440. Esa empresa, entonces, Volkswagen, ¿es controlante de esta pequeña empresa? Y sí, Y sí. Sí. Y puede no tener ni un solo voto en asambleas. hay una socia. Bueno, eso es lo que reconoce el 33, y ahí se los copió Ceci en el chat. Que, a ver, yo se los leo. O sea, participa. O sea, habla de que hay control, se consideran sociedades controladas aquellas que, en que otra sociedad en forma directa, por intermedio, y punto 2, ejerce una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o parte de interés, o por los especiales vínculos existentes entre las sociedades. Claro, ese sería el ejemplo este de Volkswagen. Claro, también podría ser mi único proveedor, Mm. como fue en su momento Papel Prensa, que era el único proveedor de papel de diario. Y de algún modo controlaba los diarios, porque Papel Prensa, con solo decir, a vos no te vendo, el diario no salía. Claro. ¿Se entendió esto entonces? Este se llama control de hecho o externo, que la ley lo prevé, es tan control como el otro, porque permite controlar tanto como el otro. ¿Sí? ¿Se entendió? Porque esto fue pregunta de examen y no les ha ido muy bien en general. No sé si a alguien Sí, pero le tocó en el primer parcial esta pregunta. Por eso lo preguntaba. ¿Ahora te quedó claro, Lara? Ahora sí. Bueno, entonces, si yo Profesor, o sea que nada, no tiene nada que ver la cantidad de acciones que tengan ni el capital que aportan para ser controlada una de la otra. A ver, tiene que ver. Una forma tradicional de control es con acciones. Pero puedo controlar de otra forma. No, está bien. Yo porque eso siempre me limitaba a esa parte, no sabía que había otra parte que no era. Claro, por eso, fíjate en el chat, o si ahora no lo tenés a mano, mirá después el 33, vas a ver que te enumera las dos variantes. Es lo que se llama control externo y control interno. Que la parte de control externo se incorporó en la reforma del 83, hasta ahí no se la reconocía. Jurisprudencialmente sí, pero en la ley no estaba.
Perfecto, gracias, profesor. Bueno, ahora se entendió entonces qué es control y qué es vinculación. Sí. Ya que estamos en temas, vamos a repasar los otros artículos, 30, 31, 32. ¿Qué dice el artículo 30? Que las sociedades por acciones Solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. bueno, Podrán ser parte de cualquier contrato asociativo. claro, ¿qué son los contratos asociativos? ¿Nadie sabe qué son? Buena pregunta. Contratos de colaboración. Sí, exactamente. El artículo 1400 y pico del Código Civil y Comercial. 14, 40, 41. 42, creo que. Bastante bien. Sí. A ver, los contratos asociativos son... El contrato de sociedad, que es el que tenemos acá, es un contrato asociativo, pero no el único. Y el Código Civil y Comercial regula, artículo 1442 en adelante, todos los contratos asociativos que no son sociedad. Que la principal consecuencia, si no es sociedad, es que no es persona jurídica. ¿Sí? Regula la unión transitoria, la agrupación de colaboración, el consorcio. Claro. ¿Sí? Son distintos, pero por ejemplo, la unión transitoria es un negocio celebrado entre dos o más empresas para hacer un negocio puntual juntas. Pero no conforman sociedad. No es sujeto de derecho. ¿Sí? O sea, que hacen la unión con un objetivo específico solamente para eso. Exactamente. La contratación en realidad. Exactamente. Es eso. Ahora, lo que aclara el artículo 30, que yo creo que no hacía falta aclararlo, es que pueden celebrar estas sociedades ese tipo de contratos. En realidad no hacía falta aclararlo. Ahora, el tema es qué tipo de sociedades no pueden celebrar. ¿Una sociedad anónima o una SRL? ¿O una comandita por acciones? ¿Qué contratos de sociedad no pueden celebrar? Bien el 30. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué contratos de sociedad no pueden celebrar las sociedades anónimas sin comandita por acciones? Y por descarte quedan las sociedades de personas. No pueden celebrar contratos de sociedades de personas. Eso es lo que la ley descartó. ¿Sí? Hasta el 2015 tampoco podían celebrar contratos de SRL. La reforma del 2015 incorporó la SRL. En realidad, la primera reforma del 2015 directamente había derogado el artículo 30 y después lo que se llamó la contrarreforma, que fue las modificaciones que se hicieron en el Ministerio de Justicia al anteproyecto, lo repuso, pero agregó a la SRL. ¿Cuál es el sentido de esta prohibición? ¿A alguien se le ocurre? Que en realidad no es una prohibición, es una regla de capacidad. Es qué pueden y qué no pueden hacer ciertas sociedades. En realidad, la explicación, casi todos los libros toman una explicación mala. La buena era la que daba Alperín, que fue el que redactó el artículo 30. Y lo que él explicaba, cuando él lo redactó,
solo podían formar parte de sociedades por acciones. Y él decía, las sociedades por acciones son las que tienen un mecanismo de control más exhaustivo, por parte del Estado y por parte de los propios socios. Son las que hacen los balances más completos, con más información. En aquella época eran las que tenían síndicos. Entonces lo que decía el Perín es, si yo le permito a una sociedad anónima que canalice sus inversiones en un SRL, se escapa de ese control. ¿Entiende? La ley le pone una gran cantidad de controles a la sociedad anónima. Balances más exigentes, un directorio, síndico, una cantidad enorme de controles. Si yo como administrador de la sociedad anónima canalizo mi patrimonio en inversiones en SRL, me escapo de ese control. ¿Ves el problema? Sin embargo, casi toda la doctrina critica el artículo 30, con lo cual es probable que le quede poca vida y que en la próxima reforma desaparezca. Porque no se advierte que es un tema de control. ¿Sí? Pero se entendió que ese artículo 30 es un tema de capacidad. Muchos autores que lo critican, la verdad es que a mí no me consta, pero debe ser así, dicen que es un invento argentino, a tal punto que en ninguna ley, ni siquiera en las parecidas, hay un artículo 30. No me acuerdo quién era el que decía que era argentino, como el dulce de leche y el colectivo. Por ejemplo, la ley uruguaya, que es muy parecida a la nuestra, no tiene un artículo 30. Entonces, si bien actúa en la Argentina una sociedad anónima uruguaya, ¿puede integrar una sociedad colectiva? Sí, Sí, porque la capacidad, porque ley se rige. porque por la de su país de Para constitución. su país de origen, muy bien. Claro. Entonces, si viene una sociedad extranjera y yo quiero ver si puedo integrar otro tipo de sociedad, tengo que ir a su ley de origen. La norma del artículo 30 es una norma de capacidad, por lo tanto, solo se lo aplica a las sociedades constituidas en la Argentina. ¿Sí? ¿Entendido el artículo 30? Sí. Avanzamos al 31. El 31 limita la participación que puede tener una sociedad en otra. ¿Y cuál es el sentido de limitar la participación? Para la ley hay dos. Una es evitar el desvío del objeto social. ¿Por qué? Supongamos que quienes estamos acá, a ver, todos no, pero con un grupo de ustedes y yo constituimos una sociedad que queremos que se dedique a la actividad agropecuaria. Entonces constituimos la sociedad, la nombramos a Cecilia administradora, le entregamos todos los aportes, y nos vamos tranquilos que sabemos que Cecilia va a poder destinar esos aportes a inversiones agropecuarias. ¿Sí? No va a poder crear, no sé, una industria metalúrgica, porque el administrador está limitado en sus actos por el objeto social. Claro. Ahora, ¿qué pasa si nosotros permitimos que la sociedad destine todo su patrimonio a participar en otra sociedad? Cecilia toma todos nuestros aportes y los invierte en otra sociedad anónima. El objeto es la industria metalúrgica. Con lo cual logra, por vía indirecta, desviar nuestro interés a una actividad que no era la que queríamos. ¿Se entiende? ¿O alguien no? Sí. Para evitar eso está el 31, que dice qué parte del patrimonio se puede destinar
a invertir en otras sociedades. Que vean que es bastante limitada. Mitad de capital y reservas libres, y reserva legal, y el total de las libres. O sea, bastante limitada. ¿Sí? ¿Se entiende el porqué? Pero hay otro porqué. Porque esto de la diferencia de objeto permitiría superarlo si ambas sociedades tienen el mismo objeto. O sea, si Cecilia, todo nuestro patrimonio lo invierte en una sociedad que el objeto también es agropecuario, pues ahí no tendríamos problema. ¿Sí? Pero hay otro problema, que es el control. Vamos a suponer que alguno de nosotros, por ejemplo, acá Cintia, dice un día, bueno, a ver, yo quiero controlar a ver qué está haciendo Cecilia con toda la plata que le dimos. Entonces, si no hubiese síndico, Cintia puede ir directamente a ver a Cecilia a pedir información. Si hay síndico, lo hará a través del síndico. Entonces, supongamos que no hay síndico, Cintia la va a ver a Cecilia y Cecilia le dice, bueno, sí, mira, todo el dinero está invertido en esta sociedad, acá tenés el balance, fíjate cómo le está yendo. Cintia dice, no, a ver, pero pará, yo quiero saber cuánto se vendió, cuánto se compró, cómo fue la cosecha. Ah, no tengo idea, yo tengo este balance. Andá a preguntar a la sociedad en la que participamos. Y supongamos que Cintia sí va a la sociedad en la que participamos, toca la puerta y ¿usted quién es? No, yo soy accionista de la parte. Bueno, váyase allá, acá no la conocemos. Usted no es accionista nuestra. ¿Se entiende cómo se puede evitar el control de los minoritarios? Entonces, la limitación del artículo 31 tiene esas dos finalidades. Uno, no desviar el objeto, pero también no impedir el control. ¿Todos lo entendieron? ¿O alguien no? No entendí, profe. Sí. ¿No lo entendiste, Hugo? No, me quedó la duda. No A ver. entendí bien la segunda parte. Claro. ¿Cuál es el sentido del artículo 31? Delimitar cuánto dinero puede una sociedad destinar a participar en otras. Por un lado, evitar el desvío del objeto social. Porque yo puedo participar en otra y esa otra sociedad dedicarse a otra cosa. ¿Sigo? Sí. Bueno, ahora, el otro problema es que cuando la sociedad participa, destina su patrimonio a participar en otra, me lo saca de mi capacidad de control. Porque yo puedo controlar la sociedad en la que yo participo, a la participada no. O no me va a dar información. Entonces, si acá, supongamos que vos y yo juntamos, no sé, 2 millones de pesos, se lo dimos a Cecilia para que administre nuestro negocio, nuestra sociedad. Cecilia con esos 2 millones compró una participación en otra sociedad anónima. Nosotros perdimos el control. ¿Lo entendés esto, Hugo? Sí, más o menos. Estoy tratando de interpretarlo. Claro, a ver, si vos vas al artículo 55, a ver, repasar el artículo 55, que de paso nos va a venir bien. Contralor individual de los socios. Los socios pueden examinar los libros y papeles sociales y recabar. Se cortó. A ver, Hola, se ¿me cortó, no escucha? te escuchamos, ahora sí. ¿Ahora? Ahora Hola. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, exclusiones. Salvo pacto contrario, el contralor individual de los socios no puede ser ejercido en las sociedades de responsabilidad limitada, incluido Está el bien. párrafo del artículo 158. Está bien, pero a ver, los socios tienen derecho a ver los libros, a pedir informes, a ver la documentación, ¿estamos de acuerdo? Entonces, supongamos, Hugo, que vos y yo pusimos estos 2 millones de pesos,
se los dimos a Cecilia como administradora de nuestra sociedad, podemos ir cada tanto a decirle, bueno, a ver, Cecilia, ¿qué pasó con esto? ¿En qué invertiste? ¿Qué compraste? Quiero ver los libros, quiero ver la documentación. ¿Sí? Ahora, Cecilia, para evitar nuestro control, se asocia con otra persona, constituye otra sociedad anónima a la que aporta los 2 millones de pesos. ¿Cómo hacemos nosotros para inspeccionar o para controlar a esta sociedad anónima? No tenemos forma. No se puede. Claro, ahora sí. O sea, Supongamos esta que empresa la que... vamos a suponer que la administradora de la otra sociedad anónima es Lara. Cecilia integró nuestros 2 millones, junto con 50.000 pesos que puso Yamil. Con eso constituyeron una sociedad nueva, distinta de la anterior, y la nombraron a Lara administradora. Si vos y yo la vamos a ver a Lara nos va a decir, yo a ustedes no los conozco. Mis socios son Yamil y una sociedad anónima, representada por Cecilia. Ustedes no sé quiénes son, yo no les doy nada. Nosotros le vamos a pedir a Cecilia y Cecilia me dice, yo no tengo nada. Nosotros perdimos toda la chance de controlar. ¿Sí, Hugo? Se entrecortó. Sí. Por ese motivo, es que el artículo 31 te dice, bueno, le dice a Cecilia, ¿vos podés participar en otras sociedades? Sí, hasta acá, hasta este límite. La mayor parte de tu patrimonio no la podés participar, la tenés que tener vos e informar lo que te pidan los socios. Bien. Esa es la razón de la limitación del 31. Por eso pone un límite bastante bajo. Exige, si se viola el límite, vender inmediatamente lo que superó. Yo no sé si es a mí sola o yo lo escucho entrecortado y somos todos. No, sale entrecortado de rato. ¿Te escucha mal? Ahora lo escucho. Sale entrecortado. Bueno, a ver, me acerco un poco más al micrófono. Entonces, si lo que yo les decía es que en la medida que los aportes quedan en la sociedad nuestra, lo podemos controlar. Si lo debía otra, perdemos el control. Bien. Por ese motivo la ley dice, bueno, pueden participar hasta acá. Si la participación es mayor, lo tienen que vender dentro de los 6 meses siguientes. Y hace una excepción con las compañías de objeto financiero. ¿Por qué? Si una sociedad tiene objeto financiero o de inversión, acá sí admite que todo su patrimonio va a ser para comprar otras sociedades, porque a eso se dedica. Bien, gracias. Ahora sí, el 31. Sí, profe. Y finalmente el 32, que es el más complicado de todos, que es el que habla de participaciones recíprocas. Que acá lo que les establece la ley es que son nulas de nulidad absoluta todas las participaciones recíprocas. ¿Por qué? Porque generan capitales ficticios. Yo les había hecho un cuadro el día que lo dimos, para cosas si buscan porque lo vimos en una de las clases de repaso del primer parcial. Si buscan el video lo van a encontrar. Porque ¿cuál es el problema? Si mi patrimonio son 1 millón de pesos de participación en B, y el patrimonio de B son 1 millón de pesos de participación en A. O sea, participamos, ¿qué es participación recíproca? Yo soy socio de una sociedad que a su vez es socio mío. Eso es capital ficticio, no existe. Aparecen en uno y otro balance, pero en realidad no existe. Entonces... era el ejemplo que con con el mismo capital armaba 2 sociedades, ¿no? Algo así era. Claro, pero además les inventa un capital enorme ficticio. Porque el activo de A que dice un monto enorme de participación en B, que vale mucho, ¿por qué? Por la participación que tiene en A. Pero es algo ficticio, no existe. Si yo finalmente desnudo ambas sociedades, tengo un capital chiquito. Por ese motivo están prohibidas en forma absoluta. No puede haber participaciones recíprocas.
Nulas de nulidad absoluta. ¿Sí? Nulidad absoluta, dijo, profe. Nulas de nulidad absoluta. El acto del que surge participación recíproca es nulo, sea un aumento de capital o una constitución. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Después dice, aún por persona interpuesta. ¿Y quién pide que se, o sea, que se desvele eso y ellos puedan descubrir la persona interpuesta? Porque si no, es imposible. O sea, nunca se darían cuenta. No, a ver, es buena pregunta, pero cualquier tercero tiene interés, porque me están engañando con un capital aparente que no es tal. Me están mostrando un capital que en realidad no existe. ¿Se entiende, Esteban? Un acreedor, un trabajador, un socio minoritario. Cualquiera. Hay que demostrarlo. Bueno, ¿se entendió todo lo que es participación? ¿Sí? ¿O a alguien le quedaron dudas? Bueno. Yo llegué un poco tarde para el 30, pero bueno, es volver muy atrás. Sí, pero lo vimos, Hugo, así que buscá después la grabación. Después lo vimos, lo discutimos hasta en profundidad. Después lo repaso bien. Después el video lo vas a tener, el de hoy. Yo para no repetir a tus compañeros otra vez lo que vimos. Alguien me había hecho una pregunta antes de entrar en un tema grande. La diferencia entre objeto social y objeto del contrato. ¿Qué es el objeto social? ¿Quién se anima a definirlo? El objeto social es lo que se va a dedicar la empresa. Sería. Dicho caseramente está bien. ¿Es la prestación de dar? No, o hacer? no. Ahí es donde se empiezan a enredar en el examen. Sí, esta pregunta me la hicieron en el examen. Y no te fue bien. No, sí la saqué, pero... A los tirones. No. Sí, ver, sí. Me gusta. Si quieren una definición prolija, el acto o conjunto de actos que los socios se proponen que la sociedad realice. El objeto social es un planteo en tiempo futuro. Es una intención. ¿Se podrá cumplir o no? Es lo que los socios se proponen que la sociedad realice como actividad. Por eso, una pregunta que, no sé, yo no la hice esta vuelta, por lo menos, no sé si en otros profesores la hicieron. ¿Qué diferencia hay entre objeto social y actividad? Esa también me la hicieron. No. Yo soy más de hacerlo, pero esta vuelta no la hice. ¿Qué diferencia hay entre objeto social y actividad? Que la actividad es como van a llevar a cabo para llegar a ese objeto social, ¿o no? No. En realidad la diferencia es un tipo de verbo. La actividad es lo que la sociedad efectivamente realiza. Y el objeto social es lo que se propusieron. Realizar. Podrían coincidir o no. Lo más habitual es que la actividad sea mucho más amplia. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Por qué más amplia? Porque es probable que la sociedad se proponga hacer un montón de cosas y que en la práctica hagan algunas. Claro. Entonces, si ustedes me dicen, ¿qué es el objeto social? La actividad que la sociedad se propone realizar. Pues si me dicen la que realiza, estamos mal. Tema de tiempo de verbo. Lo que la sociedad se propone realizar. Por eso para a futuro. Yo lo... Claro. Claro. ¿Cuándo se define el objeto social? Es la proyección, sería algo así, o lo que proyecta hacer. ¿En qué momento se define el objeto social? En el acto constitutivo. Exactamente. ¿Qué decía Facundo? No, estás sin micrófono.
No, eso mismo, en la constitución Claro. del estatuto. Pero eso Entonces, en el estatuto, ahí lo definimos. Es una expresión de deseos. Es lo que los socios nos proponemos que la sociedad haga. A veces se concreta, a veces se llega a una parte. ¿Sí? Entonces, el objeto social es lo que los socios se proponen que la sociedad realice. La actividad es lo que la sociedad efectivamente realiza. Debería estar incluida en el objeto social. Si está por fuera, quiere decir que hay una patología, una sociedad que se apartó. Claro. Y me preguntaron que compare eso con el Objeto del contrato. ¿Qué es el objeto de cualquier contrato? El acuerdo entre las partes. ¿Cuál es el objeto? ¿Objeto del contrato o el objeto del contrato? Puede ser lo que yo dije primero, lo de las prestaciones de dar, hacer o no hacer. Sí. Pero ¿por qué? A ver, yo quiero que esto les quede claro el por qué. Está bien, Ana, pero ¿por qué? Porque el objeto de cualquier contrato es la prestación que lo caracteriza. El objeto del contrato de compraventa es la cosa vendida. No mezclan, a veces confunden objeto con objetivo, con finalidad. No, objeto cosa. La cosa negociada. Claro. La prestación característica. No el precio, porque el precio es una prestación no característica porque es común a muchos contratos. En un contrato de locación, ¿cuál es el objeto? El uso del bien. Local. La retribución en dinero por parte de la otra persona. No te escuché. ¿Y la retribución del dinero por parte del locatario? No, porque eso es pago de precio. El pago de precio, estos contratos, ¿no? El precio nunca es la prestación característica. ¿Por qué? Porque es la prestación común a la mayor parte de los contratos. La que caracteriza un contrato es la otra, la contrapartida del precio. En la compraventa, la entrega en propiedad de un bien. En la locación, la entrega, la cesión del uso de un bien. ¿Sí? En el mandato, justamente, la manda, la orden de cumplir algo. En la sociedad, los aportes. Los aportes. ¿Cuál es la prestación que me caracteriza el negocio societario? El aporte. ¿Sí? Entonces, el objeto del contrato de sociedad son los aportes, las obligaciones de dar o hacer que asumen los socios. ¿Sí? Con lo cual no tiene nada que ver con el objeto social. Son cosas distintas. Y acá les hago una pregunta, que esta sí yo la hice en el examen, y a algunos les fue bien, a otros no. ¿Cuál es la importancia, para qué me sirve el objeto social? Y para saber en realidad lo que se va a dedicar la sociedad, porque si la sociedad sale fuera de ese objeto social, tendría que responder. A ver, ¿qué pasa? Vamos bien, Lara. ¿Qué pasa si se actúa por fuera del objeto social? Y se podría aplicar el artículo 54, creo que era. 59. O 58. 59. 58. ¿Qué dice? Ahí lo leo. Bueno, está el representación, la administración y representación. El administrador representante que de acuerdo con los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. A ver, si no, se hace responsable ilimitadamente. A ver, ¿qué pasa si un representante realiza actos notoriamente extraños al objeto social? Es responsable por esos actos que realiza. ¿Y la sociedad? Si es notoriamente extraño, no. Entiendo yo que no. Sí. La sociedad respondería contra los terceros afectados, pero no contra no con cualquier tercero. No, justamente, Facundo, ahí está la diferencia
Ahí está la diferencia puntual. No. ¿Por qué? Porque ese es el límite hasta donde el representante puede obligar a la sociedad. Cuando cruza ese límite, la sociedad no quedó obligada. Y por eso la ley habla del acto notoriamente extraño. ¿Por qué el notoriamente extraño? Porque cualquiera se puede dar cuenta que excede el objeto social. Entonces no tengo problema con terceros. Sí, no, yo lo a ver, sale, hola, ahí se Sí. escucha. No, yo lo que decía es que él tiene la responsabilidad solidaria y limitada, el socio que efectúa lo que sale del objeto social. Pero ante un tercero damnificado, o sea, lo directo, sí, le respondería a la sociedad o no tampoco. No. A ver, el límite es este, Hugo, pero viene muy bien la pregunta en este momento. Si un representante se excede del objeto social, pero en forma no evidente, o sea, no hay notoriedad, ahí sí la sociedad quedó obligada, más allá de la responsabilidad interna del representante con los socios. Ahora, cuando el acto es notoriamente extraño, por eso la ley te pone, ¿qué quiere decir notoriamente? Que cualquiera se da cuenta que excede lo que Que es. sale vos. Ahí la sociedad no quedó obligada. El acto lo realizó el representante y se obligó él. Yo pongo un ejemplo, y pongo siempre el mismo, porque nos tocó en el estudio. Un cliente mío vendía una cosechadora. Se la vienen a comprar, a pagar a plazo, porque esas cosas siempre se compran y se pagan con 3 o 4 cosechas, una sociedad. Cuando nos ponemos a revisar el objeto de esta sociedad, el objeto era inmobiliario. Entonces, que una sociedad con objeto inmobiliario compre una cosechadora es un acto que evidentemente excede el objeto social. Yo no puedo decir no me di cuenta. ¿Para qué quiere una sociedad que tiene departamentos comprar una cosechadora? En el living no le iba a entrar. Entonces, Claro, acá, perdón, entonces se entiende que el tercero que quiere también se tiene que dar cuenta que la empresa no se dedica a vender eso, a eso. Sería ahí más o menos claro, a la ver, solución. no es que no se dedica a vender, porque si yo le hubiese, si esta empresa inmobiliaria me venía a comprar mi auto, bueno, no era notoriamente extraño, porque a lo mejor para comprar y vender departamentos, el director se tiene que movilizar. Comprar un auto no está fuera de... No es notoriamente extraño. Es extraño, sí, pero no es notorio. Entonces la sociedad quedaría obligada. Pero una cosechadora es claro que no. En aquel caso, no, a ver, modificar el objeto, pues yo te financio, si después la sociedad no me paga, yo no la puedo demandar, porque no quedó obligada. ¿Está claro acá? A ver, pregunta Kevin, senador representante, se excede notoriamente, la sociedad no queda obligada. Exactamente. Y esa es la importancia del objeto social. Por eso cuando ustedes contraten con una sociedad tienen que pedir el contrato para ver el objeto social. Porque lo que se exceda notoriamente no obliga a la sociedad. ¿Todos lo entendieron? ¿O alguien no? ¿Sí? Entonces, la diferencia entre objeto social, actividad y objeto del contrato. Son cosas distintas. Y la importancia del objeto social. ¿Sí? Chicos, yo les puedo pedir hacer un cortecito de 5 minutos o menos. En 5 minutos retomamos. Y yo pensaba, por lo que me preguntaron, hacer un paneo de extranjeras. Salvo que en estos 5 minutos piensen y me pidan algún otro tema de primer parcial. La semana que viene repasamos lo del segundo. ¿Sí? 5 minutos nomás, a ver, son ahora 20. Antes y 25, antes de y media retomamos. Y charlamos Perfecto. un ratito y después ya cortamos definitivamente. Buenísimo. Buenísimo.
Bueno, retomamos el último ratito. Antes de que arranque con extranjeras, ¿alguien le quedó algún tema colgado que querría que toque? ¿De primera parte? No, bueno. No, creo que no. Bueno, traten de ir aprovechando estos días. Vamos a hacer esa actividad el miércoles, pero ir aprovechando sobre todo para sacar todo lo posible de estas clases, a ver si por lo menos el grupo, porque yo creo que más o menos los que están acá, con alguno más son los que estuvieron cursando y no aprobaron. Porque yo tengo, de los que están viniendo al Zoom, después hay un grupo que yo tengo más o menos detectado que obviamente por algún motivo no pueden venir al Zoom, pero que han trabajado y han hecho las tareas. Pero los que vienen al Zoom más o menos son este grupito los que no aprobaron. Con lo cual espero que por lo menos este grupito la saquen en el integrador. Bueno, sociedades constituidas en el extranjero. Vamos obviamente a lo esencial. A ver, son y 25, hacia las 9 cortamos. Primero, reglas generales. Nuestro país, por distintos tratados internacionales que suscribió, está obligado a respetar la existencia de las sociedades constituidas en el exterior. Tiene tratados firmados con la mayor parte de los países del mundo, en realidad tratados multilaterales, los convenios de Montevideo, las convenciones interamericanas y europeas, con lo cual con la mayor parte de los países del mundo tenemos tratados que nos obligan a reconocer la existencia de una sociedad constituida en el exterior. ¿Sí? Y si reconocemos la existencia, tenemos que reconocer la capacidad de este ente, o sea, el hecho de que se trata de una persona jurídica con la capacidad que le da su ley de origen. Esto es algo así como me guste o no. Es un tema de respetar soberanía. Por ejemplo, se ha discutido mucho, en la Argentina hace ya 24 años que se dejó definitivamente las acciones al portador. O sea, el anonimato del accionista es un principio que en la Argentina se abandonó hace ya 24 años. Sin embargo, quedan países que respetan ese anonimato. Y Argentina, si viene una sociedad de esos países, debería en principio, ahora vamos a ver que el tema se discute, Nissen, por ejemplo, diría que no, pero en principio deberíamos respetar las formas que ese país se dio. ¿Está claro? Esto que les estoy dando son como reglas de derecho internacional privado, que acá las vamos a aplicar a sociedades. Cuando lleguen a derecho internacional privado van a ver que una de las pautas es esta. Todos los estados en principio reconocemos las normas de los demás. Pero hay dos límites a ese reconocimiento. Un primer límite es el orden público internacional, no el interno. ¿A qué se llama orden público internacional? A los principios de orden público sobre los que se sustenta nuestro derecho, pero no a las normas. Y acá les pongo un ejemplo. Ustedes mayormente dieron sucesiones, ¿no? O están en eso. Pero todos deben tener presente que en sucesiones hay algo que se llama legítima. ¿Qué es la legítima? Una porción del patrimonio sobre la que el causante no puede disponer. Va a los herederos forzosos. ¿Sí? Otro ejemplo. La edad mínima para casarse. Todos sabemos que hay una edad mínima para que una persona se pueda casar. En algún momento puede requerir permiso,
las edades cambiaron, pero hay un piso. Creo que hoy sin permiso son los 16. No sé, yo no hago familia. Abajo de 16 creo que ni con permiso. En otras épocas era abajo de los 14. Pero hay una edad mínima por debajo de la cual no puede haber matrimonio, ni siquiera con permiso del juez. Entonces, estas son obviamente reglas de orden público. Ahora, el principio de orden público no es la regla concreta, sino la pauta que hace que un acto que no respete eso sea repugnante para nuestro derecho. Por ejemplo, si nuestro derecho dijera los 16, como yo tengo en mente que es, a lo mejor que otro derecho establezca que los 15 es la edad mínima. Bueno, ese derecho está respetando nuestro principio, lo regula distinto, pero lo respeta. Nuestro derecho habla de una legítima de 2/3. Que a lo mejor otro derecho hable de 4/5, como hablábamos antes del viejo Código Civil, o que otro hable de 3/5 de legítima. No deja de ser otra forma de regular y respetar ese principio de orden público que dice, bueno, el causante no puede desheredar a los herederos forzosos, salvo los supuestos de desheredación. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de orden público interno, de lo que estamos hablando es de las reglas de orden público. La legítima es de tanto, el contrato de locación no puede ser inferior a 2 años, pautas, normas. Ahora, cuando hablamos de principios de orden público, no estamos hablando de una regla concreta, sino de un principio que no se puede violentar. Que después viene una regla que lo regula. Y ahí podemos admitir que a lo mejor en otro país se regule distinto, siempre y cuando se respete el principio. O sea, si una ley, nosotros tenemos que la edad mínima para el matrimonio es los 16, un país que hable de los 15 o de los 14, creo que podemos aceptar que está respetando nuestro principio. Ahora, un país que permita el matrimonio de chicos de 6 meses, celebrado por los padres, que los hay, no respeta nuestros principios de orden público. ¿Se entiende esto? Nuestra ley habla de mayoría de edad a los 18. Que un país hable de los 16 y que otro hable de los 20, no creo que esté violentando nuestro principio de orden público. Ahora, si un país dice los chicos son mayores de edad desde que nacen, ahí sí violenta nuestro orden público. ¿Se entiende esto? No hay una línea blanco-negro. Hay principios. Entonces, cuando una norma de otro país violenta un principio de orden público, entonces no estamos obligados a respetarlo. Ahora, si lo que violenta es una norma de orden público, pero no el principio, sí la debemos respetar. ¿Está claro esto? Esto es derecho internacional privado, pero es lo que aplicamos en sociedades constituidas en el extranjero. Cuando lleguen a privado y vean esto, se van a acordar de esta clase. Entonces, porque me acuerdo que a veces cuesta esta distinción entre principio y norma de orden público. Pero lo que importa es el principio. En sociedades, entonces, por ejemplo, nosotros, cuando acá no había sociedades de un solo socio, ¿reconocíamos las sociedades de un solo socio constituidas en el extranjero? Sí, porque no se consideraba que fuese un principio de orden público, sino una regulación. Ahora, si viene una sociedad constituida en el extranjero con accionistas anónimos, que no los podemos conocer, ¿la aceptamos o no? ¿Hay un principio de orden público que impide la actuación en anonimato en nuestro país? Bueno, sería tema a discutir. Nielsen les diría que existe ese principio y él no respeta a las sociedades que vienen del extranjero y que no muestran quiénes son sus socios. Porque él entiende que a esta altura del partido es un principio. Muchos autores dicen, no, es una regla, pero no un principio, entonces las aceptamos. ¿Sí? Entonces, primer límite al derecho internacional, vuelvo otra vez a empezar. El principio es que nosotros respetamos existencia y capacidad de las sociedades conforme ley de su lugar de constitución. Primera excepción, principios de orden público. Segunda excepción, fraude a la ley.
¿Qué es el fraude a la ley? El fraude a la ley es el que sea cuando alguien voluntariamente altera el punto de conexión. ¿Qué es el punto de conexión? Es un hecho arbitrario o una circunstancia arbitraria a la que la ley le asigna como consecuencia la aplicación de un derecho o la fijación de la jurisdicción. Por ejemplo, el hecho de que una sociedad se constituya en Alemania, nuestra ley le asigna como consecuencia que esa sociedad rija su capacidad y su existencia por el derecho alemán. ¿Sí? Entonces, el lugar de constitución es un punto de conexión. ¿Por qué punto de conexión? Porque es un hecho que determina la legislación aplicable. ¿Me entendieron todos? ¿Qué es punto de conexión? El lugar de celebración de un matrimonio es el punto de conexión, puede determinar la regla de validez de ese matrimonio. Ahora, el domicilio actual de un matrimonio también es punto de conexión, porque muchas reglas del matrimonio se rigen por el derecho del domicilio del matrimonio. ¿Sí? ¿Qué dice cuál es el punto de conexión o no? La ley. La ley dispone cuáles son los puntos de conexión. El lugar de cumplimiento de los contratos es el punto de conexión. Las reglas de contrato se les aplica en lugar de cumplimiento a falta de pacto, no en lugar de celebración. ¿Sí? O sea, me acuerdo de los casos de derecho internacional privado que decía que una persona iba a comprar caballos, se celebraba el contrato en Paraguay entre un argentino y un uruguayo, pero los caballos se entregaban en Uruguay. ¿Qué ley se aplica? Ley uruguaya. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque lugar de cumplimiento. ¿Sí? Entonces, el punto de conexión, que es arbitrario, lo fija la ley, en algunos casos permite que lo fijen las partes y en otros no. Cuando la ley no permite que lo fijen las partes, suele pasar que las partes alteran el punto de conexión para lograr un derecho. Por ejemplo, el punto de conexión que establece qué norma se le aplica a un testamento, el derecho a aplicar a un testamento, es el del lugar en que se otorga. O sea, a un testamento se le aplican las leyes del lugar donde fue otorgado. Y yo que soy argentino, que vivo en Buenos Aires, que hago mi vida acá, me tomo un avión, después de la cuarentena, me voy, no sé, a un país a ver, supongamos que algún país europeo, alguno de estos principados que admiten, me voy a Inglaterra, donde es válido legarle bienes a los animales. Entonces hago un testamento donde le dejo mis bienes a un animal. Y vuelvo a nuestro país donde no es válido eso. A mi testamento en teoría se le aplica la norma del lugar de otorgamiento. Yo lo otorgué en Londres. Sin embargo, eso se llama fraude a la ley. ¿Qué es el fraude a la ley? Engañar a la ley. O sea, ir a otorgar un acto a un lugar al solo efecto de lograr un derecho aplicable. Pasaba con los matrimonios que iban y se casaban en México, cuando acá no había divorcio. Era fraude a la ley, se casaban en México para poder divorciarse. Para lograr la aplicación del derecho mexicano. Muchos matrimonios ni siquiera viajaban, se hacía por poder. Se hacía un trámite en Buenos Aires o en cualquier ciudad argentina, se le firmaba un poder que se mandaba a México y después venía el poder con la partida de matrimonio. Era el remedio en realidad de los que ya estaban casados en la Argentina. Como allá había divorcio, se divorciaban y se casaban. Acá no había divorcio. Era fraude a la ley. Entonces, ¿se entiende qué es el fraude a la ley en derecho internacional privado? Alterar el punto de conexión para lograr la aplicación de un derecho o una jurisdicción que a mí me guste más. Si Cecilia y yo queremos constituir una sociedad para, poner un almacén en Loma de Zamora.
Pero como no nos gusta mucho la legislación argentina, nos tomamos el buquebús, nos vamos a Montevideo, vamos a una escribanía, firmamos el contrato de sociedad, lo escribimos en Uruguay con todos los requisitos, después venimos y la inscribimos en Argentina como sociedad constituida en el extranjero, y ponemos el almacén en Loma de Zamora. ¿Qué ley se le aplica a esta sociedad? En realidad se tendría que aplicarla acá porque está en fraude. Ahora, si no fuera por el fraude, ¿qué ley le correspondería? La del país donde... La ley de Uruguay. Pero el fraude de la ley sí, porque en realidad Sí. el único se podría motivo... haber constituido acá. Claro, el único motivo por el que la hicimos en Uruguay fue lograr otro punto de conexión, alterar el punto de conexión. Claro. Entonces, a esa sociedad se le aplica la ley argentina. Entonces, repaso lo que dije al principio. Nosotros como país estamos obligados a reconocer las leyes de los demás por un principio de soberanía, aun cuando eso implique actos en nuestro país, pero con dos límites. Principios de orden público y fraude a la ley. ¿Sí? Esto es derecho internacional privado. Cuando llego a sociedades, ¿tengo que aplicar estas normas de derecho internacional privado? Por supuesto. Entonces, los límites a las sociedades constituidas en el extranjero, en principio yo voy a decir, reconozco existencia y capacidad según ley de origen, salvo orden público, como principio, salvo fraude a la ley. ¿Está bien claro esto? Segundo principio dentro del concepto. El tema de si existen o no sociedades extranjeras. Hay países que reconocen la nacionalidad de las sociedades, con lo cual, si reconozco la nacionalidad, a contracara reconozco la extranjería. Ahora, ¿qué es la nacionalidad? Repaso de derecho político. Es el lugar donde te dan la ciudadanía, sería, porque no necesariamente se nace en ese país y se le reconoce la ciudadanía. No mezclemos con ciudadanía. La ciudadanía implica otros derechos. Más allá. Yo puedo ser ciudadano de un país y no nacional. ¿Sí? Y puedo adquirir la nacionalidad. Pero puedo adquirir la ciudadanía y no la nacionalidad. Hay muchos ciudadanos argentinos, pero que son nacionales de otros países. Por eso, pero ¿qué es la nacionalidad? Que es mucho más que la ciudadanía. Mucho más. La nacionalidad es un vínculo con un Estado, de una persona con un Estado, por el cual esa persona tiene cargas hacia ese Estado, pero a su vez el Estado le debe protección diplomática. Si cualquiera de nosotros, que creo que somos todos nacionales argentinos, estamos, no sé, paseando por el exterior y tenemos un problema, el Estado argentino está obligado a protegernos. Que a veces lo cumple, a veces no, es otra cosa. Está obligado. Yo voy al consulado, en el consulado están obligados a darme protección, a darme asistencia jurídica si tengo algún problema judicial, e incluso en casos extremos, a repatriarme. Cosa que en este momento no está cumpliendo el Estado argentino. Y en este momento todavía tenemos varados en el exterior iniciando acciones de amparo para que el Estado los repatrie. ¿Pero por qué? No son caprichosas esas acciones de amparo. El Estado argentino está obligado a dar protección. Yo inicié un amparo de estos ahora hace 15 o 20 días por una amiga que estaba... Iniciamos el amparo, por suerte a la semana la trajeron, pero que estaba varada en España. Y nosotros, entre otras medidas cautelares, el juez le ordenó al consulado argentino en Madrid que le garantice alimentos, alojamiento y salud, hasta tanto pueda volver.
No que le pague el pasaje de vuelta, eso es un problema de ella. El pasaje lo tenía, que yo lo tenía pago porque lo tenía pago para aerolínea, si aerolínea no traía, pero eso era otra historia. Es más, le dijo, entendiendo las medidas extraordinarias, le dijo al Estado, el juez, que arbitre los medios para hacer un cronograma y traer. Pero mientras tanto, le tiene que garantizar lo mínimo: alimentación, alojamiento y salud. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos derecho a esa protección en el exterior. Eso es la nacionalidad. Ahora, ¿las sociedades tienen nacionalidad? Sí. ¿Por qué sí? Porque no es que adquieren la nacionalidad, no. Yo creo que porque en vez de nacer se constituyen. En vez de nacer en un país se constituyen en un determinado país. Creo que eso tiene a eso se pregunta. Y al constituirse, la pregunta es, al constituirse en un país, ¿adquieren la nacionalidad de ese país? Por nacionalidad me refiero, ¿ese país les debe protección diplomática en el exterior? Siguen siendo personas, ¿no? Claro, sí. Personas jurídicas. Para Pero mí las sí. personas jurídicas tienen nacionalidad, esa es la pregunta. Se supone que no, pero bueno, a veces los estados intervienen en cuestiones de, como pasó con, creo que fue Techín, intervino el gobierno, pero bueno, diplomáticamente, cuando querían expropiarlo en Venezuela, ¿puede ser? Sí. Y lo sacaron, no le dieron mucha bolilla, ¿no? En realidad es una gran discusión, me pueden contestar que sí o que no. Claro. Es una discusión que a mí me hace acordar mucho cuando se estudia la nacionalidad de las personas humanas. ¿Se acuerdan el ius soli o el ius sanguinis? Sí, romano. Que los europeos aplican mayormente el ius sanguinis y los americanos aplicamos el ius soli. Ambas posturas tienen su fundamento jurídico, pero no deja de ser un tema político. Los países que tienen nacionales diseminados por todo el mundo, como les pasa a los europeos, o les pasaba, a lo mejor ahora se está dando vuelta, como les pasaba a los europeos, aplicaban el ius sanguinis. ¿Por qué? Porque les interesaba mantener el vínculo con aquellos que habían decidido irse a otros países. Al punto tal que en general los europeos no retiran la nacionalidad por la obtención de la nacionalidad argentina. En general. El europeo permite que su nacional tenga otra nacionalidad, pero le mantiene la propia. E incluso se la da a los hijos o a los nietos. En cambio, los países americanos en general no. Nosotros decimos argentino, se que nació en Argentina. El hijo de argentino que nació en otro país es extranjero, por principio. Después se podrá nacionalizar, pero en principio es extranjero. Y con las sociedades pasa un poco lo mismo. Los países exportadores de capital sostienen que las sociedades tienen nacionalidad y las protegen. Y sostienen que una sociedad de capitales alemanes que venga a Argentina es alemana. En cambio, los países como el nuestro, receptores de capital, ya tienden a decir, no, no hay nacionalidad. El capital no tiene nacionalidad. Si viene acá, se someten a mis reglas. No me importa quién sea el capital o dónde se constituyó. Esta postura argentina de no reconocer nacionalidad, por eso les dije, pueden dar razón unos otros, pero Argentina tiene una postura oficial, que la sentó el famoso dictamen Irigoyen, elaborado por Bernardo de Irigoyen, ante un conflicto concreto. En un momento, no recuerdo ahora la cuestión, pero por la comisión de una serie de delitos, Argentina cierra el Banco de Londres sucursal Rosario y encarcela al director, que era un inglés. Enseguida el gobierno británico viene a exigir que se reabra el banco porque dice, ustedes están atacando a una empresa británica que goza de protección diplomática y además que se libere al presidente inglés. Y el canciller Irigoyen, Bernardo Irigoyen, que era el canciller, hace un dictamen donde en relación al presidente del banco se aceptó la protección diplomática. No sé si lo liberó o no, pero aceptó que el gobierno británico lo proteja.
Pero en realidad el banco no, porque dijo las sociedades no tienen nacionalidad. Las sociedades funcionan conforme a la ley del país donde vienen a actuar económicamente. Con lo cual, si vienen a la Argentina, actúan según nuestras leyes. Acá no hay sociedades ni nacionales ni extranjeras. Esa, que se lo llamó doctrina Irigoyen, y que incluso en el mundo se conoce como doctrina latinoamericana, es la doctrina negatoria de la nacionalidad. En Latinoamérica se niega la nacionalidad. Dice, las sociedades no tienen nacionalidad. Se someten a las reglas del país donde funcionan. En Europa se reconoce la nacionalidad. Pero nosotros acá no la reconocemos. Si decimos, bueno, la sociedad constituida en otro país, bueno, reconocemos su existencia y su capacidad, salvo fraude a la ley o violación del orden público. ¿Sí? ¿Se entendió esto como principios? Entonces, viene a la Argentina una sociedad de un tipo desconocido que viene a actuar en nuestro país. ¿Qué hacemos? ¿La obligamos a adaptarse a un tipo de nuestra ley? ¿Qué hacemos? Y Sí, sí, yo creo que según sí, lo la que tenemos dice, que sí. obligar porque si no la estamos reconociendo, como dijo recién, la nacionalidad, Está bien. la tenemos que decir que se adapte a un tipo de ley de acá. No, porque a ver, nosotros no reconocemos que sea extranjera, que goce de protección diplomática, pero sí le reconocemos la capacidad y existencia según la ley de su país de origen. Sí, es una cuestión de soberanía. Si el gobierno inglés, alemán o francés dijo que en estas condiciones yo permito que se cree una sociedad, esa sociedad nosotros la tenemos que reconocer, tal como viene. Mientras no me violente mi orden público. Entonces, mientras no violente el orden público, nosotros le vamos a respetar el tipo social de origen. Y si viene una Société Generale italiana, vamos a dejar funcionar como Société Generale. Como el Banco Superville, que es Banco Superville Société Generale. O era, creo que ahora cambió, pero era Banco Superville SG hasta hace pocos años. Sí. Creo que ahora es Sociedad Anónima Argentina, por otros motivos. Pero, o las CORP, que la Corporate Mexicana, o la NA, todo eso se reconoce, salvo fraude a la ley. Entonces viene una sociedad, un tipo desconocido, la respetamos. Lo único que dice nuestra ley es que en cuanto a cómo la vamos a controlar, vamos a considerar el control más riguroso en nuestro país. De la sociedad anónima, pero no es que la transformamos en sociedad anónima. La controlamos como si fuera una sociedad anónima, pero le respetamos el tipo de origen, salvo fraude a la ley. Si bien la Société Generale Italiana, constituida en Roma por dos argentinos que tomaron un avión, la constituyeron y volvieron para poner una zapatería en Temperley, bueno, eso es una sociedad fraude a la ley y le vamos a aplicar la ley argentina. ¿Sí? Sí. Estos son los principios generales en materia de sociedades constituidas en el extranjero. La otra pregunta que hemos hecho en el examen y que no a todos les fue bien, a ver si alguien se anima a contestármela acá. ¿Cuáles son las 4 formas de actuar que reconoce la ley? Para los actos aislados. El ejercicio habitual. Estar en juicio, una actividad habitual. Bueno, a ver, vamos a ordenar, son estos. Primero. Actos aislados, ejercicio habitual. Claro, esto como antítesis. Claro, ¿Acto aislado o ejercicio habitual? Es una cosa o la otra. O sea, todo lo que no es aislado es ejercicio habitual. Si yo hago 3 o 4 actos, ya hay ejercicio habitual. Si yo vengo a realizar ejercicio habitual, la sociedad se tiene que inscribir en el organismo de contralor, para lo cual tiene que acreditar la existencia según las reglas de su país, la decisión de actuar en nuestro país, y va a constituir sucursal la fijación de un capital local, tiene que llevar contabilidad en nuestro país, nombrar representantes, fijar domicilio. ¿Está claro? Todo esto se va a inscribir como sociedad constituida en el extranjero, hay un registro de sociedades constituidas en el extranjero y como tal va a actuar en nuestro país. La otra variante es acto aislado. Para realizar un acto aislado, lo que incluye estar en juicio es lo mismo que acto aislado,
alcanza con, no se tiene que inscribir en ningún lado. Viene con el contrato constitutivo del país, en su caso traducido, si no fuese un país de habla española, y apostillado, y con ese contrato actúa. No se tiene que inscribir en ningún lado. ¿Está claro? Estas son como las dos reglas. Después tengo los dos... ¿Tiene que ver con el contrato asociativo que dijo anteriormente? ¿Qué? ¿Tiene que ver con el contrato asociativo que había mencionado anteriormente? No. Estamos hablando de sociedades acá, ¿eh? Sí, bueno, pero parece lo mismo, ¿no? Porque viene, actúa y se va, no quiere realizar ninguna sociedad. No, pero no es lo mismo porque es persona. El contrato asociativo no es una persona. Acá yo reconozco la personalidad. A ver, puede ser una sociedad, vamos a suponer una sociedad, a ver, una multinacional alemana que actúa en todo el mundo, gigantesca, que quiere venir a la Argentina a comprar 5 cosechadoras, que las compra puestas en el puerto de Buenos Aires, las carga en su propio barco, hace los trámites y se las lleva. Es un acto aislado, vino a hacer una compra. ¿Sí? Pero es una persona jurídica, le respetamos su existencia y no le vamos a pedir una inscripción porque está viniendo a hacer una operación aislada y se va. Distinto sería si empieza a venir cada 6 meses a comprar una cosechadora. Allá vamos a decir, no, momentito, inscríbase. Actuación habitual. ¿Está claro? ¿Se entienden estos dos supuestos? Actuación permanente. La permanente puede implicar constituir una sucursal, o un establecimiento, una oficina, o no. Puede ser alguien que no pone ningún establecimiento fijo o estable, pero hace actividad habitual. ¿Decías algo, Hugo? Sí, el que realiza acto aislado debe demostrar que, como acreditar la existencia con las leyes del país, como tiene, por ejemplo, el ejercicio habitual. Claro, tiene que demostrar que existe según las leyes de su país. Me trae el contrato traducido y apostillado y nada más, y me lo muestra, no lo tiene que inscribir. Ahora, si va a iniciar un juicio en el país, lo tiene que acompañar. ¿Está claro? Si yo voy a contratar con una sociedad, supongamos que viene a mi estudio una sociedad a contratarme un asesoramiento. Bueno, yo no tengo más que pedir el contrato del exterior, no tengo que pedir que se inscriba. ¿Sí? Porque no hay actividad habitual. Después, tercer variante. Hasta acá tenemos dos variantes. Acto aislado o la contrapartida que es la actividad habitual. Tercer variante, la sociedad socia. La sociedad constituida en el extranjero que viene a la Argentina a actuar como socia de una sociedad local. En ese caso, artículo 123, lo que la ley le va a pedir es una inscripción. Esta sí se tiene que inscribir, pero es una inscripción bastante más limitada, con menos recaudos que la del 118. Y finalmente, la cuarta variante, que es la patológica, el fraude de la ley, que ya se los expliqué. Está en el 124, pero yo ya lo expliqué. La sociedad que alteró el punto de conexión, que se constituyó en el exterior, pero en realidad es una sociedad local. Y a esa se le aplican las normas de las sociedades locales. 124. ¿Sí? ¿Se entendió bien esto? Que no lo mezclen con la offshore. Que la offshore era la sociedad que no podía actuar en tu país de origen. Que puede ser 124 en offshore, a veces sí, a veces no, pero no necesariamente. Son cosas distintas. La offshore, en Argentina no hay offshore. Nosotros no tenemos sociedades que no puedan actuar acá. Pero hay muchos países del mundo que crean offshore, crean sociedades que no pueden actuar en ese país. Bueno, ¿se entendió todo esto? Sí. Creo que hicimos un buen panorama de las dos unidades que abarcamos hoy. Obviamente abarcamos dos de unas cuantas, pero estas dos creo que fue un buen panorama. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, yo lo que les pido es que vayan estudiando. Para el miércoles yo les voy a proponer una actividad para que ustedes hagan a partir de las 7, probablemente se va a habilitar sobre las 7. Yo se las programo es como para ordenarnos y que dediquen el rato de la clase, y al Zoom yo se los pondré, a lo mejor nos conectaremos, no sé,
8, 8:30, después que hayan hecho esa actividad para verla juntos. Buenísimo. ¿Sí? Bueno. Lo que sí les pido es que si ven temas del primero o del segundo parcial que crean que hace falta una actividad, lo pongan en el foro. Así yo me voy, háganlo esta semana, así yo ya voy programando las próximas clases y trato de no dejarles nada afuera. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿seguimos el miércoles? Listo. Gracias, hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias. Chao. Chau, Ceci. Hasta luego.